Esta es la tercera parte de la serie de exposiciones La herencia de los santos. La herencia de los santos tiene bendiciones presentes que los santos ya disfrutan porque Dios el Padre los ha hecho aptos para participar de ellas. ¿Desea conocer algo de estas bendiciones y saber si tiene parte en ellas? Preste atención a la siguiente exposición. La herencia de los santos. Bendiciones presentes de esa herencia. Leamos el versículo que nos introdujo al tema. Estamos parados en el versículo 12 del primer capítulo de la carta a los Colosenses. Vamos a leer desde el 12 hasta el 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Permítanme recordar que la herencia de los santos es producto de un conjunto de operaciones previamente realizadas por Dios el Padre. Vimos en la anterior exposición en cuanto al tema 3 de esas operaciones básicas previas. ¿Las recuerdan? La elección, la predestinación y la expiación. Vamos a considerar otras 2 operaciones en esta mañana. La primera de ellas, que sigue al orden en que es realizada la redención, es la regeneración. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es una obra misteriosa, milagrosa, realizada en la esencia del ser de cada elegido. Las 3 anteriores bendiciones, las que vimos en la exposición pasada, son operaciones externas. No son hechas en el ser del creyente, sino a favor del creyente. Esta es la primera operación realizada en la esencia de los elegidos. Es el comienzo del objetivo de las 3 operaciones anteriores. Es el comienzo de la aplicación de la redención al ser de los elegidos. Es también el comienzo de lo obtenido por el sacrificio expiatorio. Es asimismo el comienzo de la vida eterna. Algunos de los misterios de esta operación, la Escritura los da a entender mediante varias analogías que estaremos considerando a partir de ahora. Las analogías con las cuales el Espíritu de Dios describe esta obra redentora, tienen la intención de darnos a comprender la gravedad del estado en el que se encuentra una persona humana para corresponder a los lineamientos del reino de Dios y disfrutar de la gloria de sus riquezas. También tiene la intención de enseñarnos la necesidad e importancia de esa obra en la esencia de nuestro corazón para tener la capacidad de aceptar los parámetros del reino de Dios y participar de sus bendiciones. En esta ocasión vamos a considerar 2 de las varias analogías que encontramos en la Escritura, mediante las cuales
el Espíritu de Dios nos da a conocer la naturaleza, el carácter y el fruto de la regeneración, el fruto de esta obra. Les pido el favor que vayan a Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Según esta referencia, la regeneración es una circuncisión en el corazón. Leamos el versículo. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué es la regeneración según el texto que acabamos de leer? Aquí, el Espíritu de Dios, por medio de Moisés, menciona la regeneración como una circuncisión que Dios mismo haría en el corazón de Israel. La circuncisión física es una cirugía realizada en la parte íntima de los varones. Algunos la realizan para facilitar la higiene y reducir el riesgo de infecciones. Otros la practicaban como requisito para la iniciación de la transición de la niñez a la adultez de los varones. Dios la instituyó como requisito indispensable para pertenecer a la descendencia física de Abraham y como tipo de la regeneración necesaria para pertenecer a la familia de Dios. Vayamos a Génesis, capítulo 17, versículos 9 al 14, y leamos la escritura que nos sustenta lo que acabo de decir. Génesis 17, versículo 9 al 14. Dijo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Estos versículos contienen información muy importante de esta operación que estamos considerando, la regeneración. La circuncisión física, como pueden notarlo ahí en el texto que leímos, cumplía varias funciones. Una de las funciones que cumplía era la función de identidad étnica, pero también cumplía una función pedagógica. Como signo de identidad, distinguía de forma íntima a quienes pertenecían a la familia de Abraham por descendencia o por adopción. Versículos 12 y 13 del capítulo 17. La circuncisión, literalmente marcaba y distinguía de forma íntima
a la descendencia física de Abraham. Nadie debía ser admitido en la familia de Abraham sin esa marca. Lo dice el texto con claridad. La circuncisión física también cumplía una función pedagógica. Los asuntos literales de la circuncisión física eran tipo de realidades espirituales del pacto redentor explicadas en el Nuevo Testamento y aplicadas no a los herederos de Canaán, sino a los verdaderos israelitas, los herederos de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Como medio pedagógico, la circuncisión enseñaba la necesidad de una operación en el corazón de cada individuo elegido y predestinado para ser adoptado hijo de Dios, heredero de su reino espiritual y apto para corresponder a los privilegios de la redención y la heredad concedida. Eso es lo que indica lo que Moisés escribió en esta porción de la escritura que acabamos de leer. Aquí, el espíritu de la escritura deja ver que la circuncisión física era una forma de describir una cirugía que los israelitas necesitaban que Dios mismo hiciera en el corazón de ellos para que fueran capaces de amarlo con todas las fuerzas de su corazón. El pasaje deja claro que sin la circuncisión del corazón nadie puede amar a Dios y corresponder a los lineamientos de su reino. Por ende, tampoco puede disfrutar de sus bendiciones, las maravillas de su ley. Según la ley de Dios, la ley que le dio a Abraham, la persona que fuera hallada formando parte de su familia sin la circuncisión debía ser cortada del pueblo. Versículo 14 del capítulo 17. Eso deja claro, queridos hermanos y hermanas, que la persona que fuera hallada entre la familia de Abraham, que era la familia de Dios al mismo tiempo, sin la circuncisión, Dios la tomaba como intrusa e indigna de pertenecer a su pueblo. Esa persona, entre el pueblo de Dios, sin ser circuncidada, no era una persona a quien Dios había hecho digna de formar parte de su pueblo. Ella misma se había autodeclarado digna. Para Dios era una transgresión incluir en el pacto a alguien que no hubiera recibido la circuncisión. La persona que pretendiera pertenecer a su pueblo sin la cirugía, sin la circuncisión, se hacía culpable de muerte, profanadora de su pacto, transgresora de los términos del pacto. ¿Cuál es la lección, queridos hermanos y hermanas, de este punto? La lección de este punto es que así como Dios no admitía en su pueblo étnico a nadie sin ser circuncidado físicamente, tampoco admite en su pueblo espiritual a nadie sin ser circuncidado espiritualmente. En otras palabras, sin ser regenerado. Eso es claro en el pasaje. Y aquí, con respeto, tengo que decir que es donde los hermanos presbiterianos se equivocan. Pero es
posible que esté la pregunta en la cabeza de alguno: ¿por qué Dios mandó circuncidar a los niños recién nacidos? Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? ¿Debían los niños tenerse como herederos del pacto sin la circuncisión? Que Dios haya mandado circuncidar a los niños recién nacidos indica que ni aun los niños recién nacidos son admitidos en el reino de Dios sin regeneración. Esa verdad es contundente a la luz de la doctrina que se deriva de la circuncisión. Esto implica que sin regeneración tampoco son adoptados hijos de Dios y por ende tampoco tienen herencia en su reino. No es cosa liviana este punto. Escuchen, niños. A ver Samu, a ver Aaron, a ver Daniel, Sarai, Matías, Juan José, Isabela, Tomás, Elizabeth. Escuchen esto. La doctrina revelada en el mandato que Dios le dio a Abraham en cuanto a la circuncisión deja claro que no por ser niños son recibidos como miembros del pueblo de Dios y herederos de las promesas de su pacto, sino por ser circuncidados, es decir, regenerados. ¿Lo oyeron bien? No piensen que por ser niños tienen herencia en el reino de Dios. Si no son circuncidados de corazón, no pertenecen al reino de Dios. Así de sencillo. Los niños y las niñas deben saber que si no tienen un corazón circuncidado, no pertenecen al pueblo del pacto de Dios. Espero que tengan en la cabeza, en sus mentecitas, la pregunta: ¿y cómo saber si tenemos un corazón circuncidado? ¿Cómo saber si tenemos un corazón circuncidado? ¿Para qué dijo Dios que circuncidaría el corazón de los israelitas? Para que le amaran con todo su corazón y con toda su alma. De manera que la respuesta es: sabemos si tenemos un corazón circuncidado o regenerado si amamos a Dios con todo nuestro corazón. Amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma es amarlo con conciencia, es amarlo con la razón y con la voluntad, es amarlo de manera consciente, no de forma instintiva, sino reconociendo sus derechos, los derechos de Dios sobre nosotros, y al mismo tiempo reconociendo nuestros deberes como criaturas suyas y como redimidos. Amar a Dios de manera racional es amarlo de manera inteligente, no de manera supersticiosa. Es amarlo conforme a sus mandamientos. Amar a Dios con la voluntad es amarlo de manera intencional, con decisión, con determinación propia, no por la presión de los padres ni de los pastores. Si ustedes necesitan, jovencitos, niños, que los padres los presionen, los obliguen y aún que los castiguen para hacer lo que deben hacer según Dios, lo que le agrada a Dios, ese no es un buen indicio. Eso puede indicar que el corazón está incircuncidado. Si servimos a Dios conscientes de lo que Él es y de lo que somos nosotros ante Él, si servimos a Dios de esa manera, podemos tener certeza
que Dios ha circuncidado nuestro corazón. Podemos tener certeza que tenemos herencia en su reino celestial y podemos tener certeza que Él nos ha hecho aptos para participar de la gloria de esa herencia. Si amamos a Dios conscientemente, conforme a sus mandamientos y por voluntad propia, su herencia, que es la vida eterna, ya está en nosotros. Ya disfrutamos de las maravillas de su reino. Contemplemos otra analogía. Y para ello les invito a ir a Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, 26 y 27. Vamos a leer versículos 26 y 27 solamente porque el 25 es otra analogía que debe ser considerada aparte. Dice Ezequiel capítulo 36, versículos 26, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Este texto también es rico en información de la regeneración. Según este texto, Ezequiel 36, 26 y 27, ¿qué es la regeneración? Según este texto, es un cambio de corazón. El corazón mencionado en el texto no es el órgano físico central del sistema circulatorio o sistema cardiovascular. El corazón mencionado en este texto no es la válvula cuya función principal es suministrar oxígeno y nutrientes a las células para mantener la vida y la funcionalidad de todos los demás órganos del cuerpo. Corazón es una forma metafórica para referirse a la esencia del ser, allí donde se producen los sentimientos, donde se producen los deseos, donde se producen las emociones y donde se producen los pensamientos que dan origen a las decisiones de las personas. Corazón en el texto es una expresión analógica del centro de operaciones mentales del ser humano. Es una expresión analógica de las facultades del alma, de las facultades del espíritu personal. ¿Cuál es la intención de esta analogía? La intención de esta analogía es revelar que el corazón, la mente natural, no tiene la capacidad para obedecer la ley de Dios. El texto lo deja claro. Así lo entendió y lo escribió el apóstol Pablo en la carta a la iglesia que estaba en Roma. Dice, capítulo 8, versículo 7. Porque la mente natural es enemiga de Dios, porque sus designios no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8, 7. Lo que afirma el apóstol en este versículo es lo mismo que hace saber Ezequiel en el capítulo 36, versículos 26 y 27. Los dos textos hacen saber que el corazón natural humano, la mente natural humana, es de piedra en relación con la ley de Dios. La mente natural humana es incapaz de razonar y decidir en armonía con la ley de Dios. La mente natural humana
La mente no regenerada, cuando decide algo que la ley ordena, lo decide no con la finalidad de agradar a Dios, sino con la finalidad de autoagradarse. Aunque sea una obra externamente que parezca acomodarse a la ley de Dios, no es una obra en armonía con la ley de Dios, porque no tiene el fin de agradar a Dios, sino de agradarse a sí mismo. ¿Notan la diferencia? Para que un varón o una mujer, tal como nace, pueda obedecer la ley de Dios, es necesario que Dios mismo haga un cambio. Un cambio allí donde se originan los designios. Para hacer lo que le agrada a Dios, es necesario que Dios mismo regenere la fuente de nuestras determinaciones. Sin ese cambio, nadie puede andar en los estatutos de Dios, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. A la luz de esta analogía, hermanos y hermanas, la regeneración es una operación que Dios hace donde se originan los designios. Y esa obra consiste en quitar el corazón de piedra, el corazón incapaz de acatar la ley de Dios, e implantar un nuevo corazón, un corazón sensible, un corazón capaz de prestar atención a la ley de Dios, un corazón capaz de razonar y decidir en armonía con la ley de Dios. Razonar y decidir en armonía con la ley de Dios es algo que el hombre natural, tal como nace del vientre de la madre, le es imposible hacer. Pero el texto nos da un detalle más que solo voy a mencionar. De acuerdo al texto, un corazón regenerado, aunque básicamente está facultado para corresponder a la ley de Dios, no es suficiente para hacerlo. ¿Qué más necesita? Según el texto, necesita la presencia del Espíritu de Dios en él. Si el Espíritu de Dios no está en el corazón regenerado, tampoco es capaz de andar en los estatutos de Dios, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. La última pregunta, niños y niñas, bueno, también para los adultos. ¿Cómo saber si Dios nos ha dado un corazón nuevo y ha puesto su espíritu en ese nuevo corazón? El texto nos ha dejado claro que si Dios no nos ha dado un nuevo corazón y en él ha puesto su espíritu, no podemos hacer lo que le agrada. La pregunta es, ¿cómo saber si Dios nos ha dado un nuevo corazón y ha puesto su espíritu en ese nuevo corazón? Sabemos si Dios nos ha dado un nuevo corazón y si tenemos su espíritu, si tenemos disposición para prestar atención a su palabra cuando es leída y predicada. Sabemos si tenemos un nuevo corazón, si después de oír la lectura y la predicación de la Escritura, la retenemos, nos dedicamos a comportarnos de acuerdo a sus estatutos
conservando sus preceptos y poniéndolos por obra. Debemos preguntarnos, adultos y niños, ¿cómo ha sido mi actitud ante la lectura y la exposición de la palabra de Dios? En este momento podemos tener la respuesta. ¿Cómo ha sido mi actitud ante la lectura y la exposición de los textos de la palabra de Dios que he estado abriendo en esta mañana? Usted sabe la respuesta. ¿Qué hace durante la predicación? ¿Dibujar al predicador o tomar apuntes de los puntos sobresalientes de la exposición? ¿Pensar en lo que el predicador explica del texto bíblico o imaginar a los superhéroes de las películas que hemos visto durante la semana? Y después que termina el servicio, ¿en qué me voy pensando? ¿En el partido que jugó mi equipo favorito? ¿O en cómo poner por obra las exhortaciones que se derivan del texto predicado? Eso nos da la respuesta. ¿Salgo del culto feliz porque se acabó? ¿O salgo del culto pensando en aclarar las incógnitas que me generó la predicación y en celebrar las bendiciones que el texto me hizo ver que Dios me ha dado? ¿O salgo celebrando que el culto se haya acabado? Nuestro corazón tiene la respuesta. Su corazón, su actitud tiene la respuesta. Termino con esto. La regeneración es parte de la herencia de los santos. Los santos la disfrutan, ¿cómo? Oyendo y viviendo el Evangelio, celebrando sus bendiciones, guardando sus mandamientos conforme a sus preceptos y confiando en sus promesas. Si esto sucede en nuestro corazón, podemos tener confianza que Dios nos ha dado un nuevo corazón y su espíritu está en él. La regeneración es parte de la herencia de los santos. Es el principio de la vida eterna. Es el principio de la vida en conformidad a la ley del reino de Dios, el Evangelio. Los santos disfrutan de esa herencia oyendo y viviendo conforme al Evangelio, celebrando sus bendiciones y guardando sus mandamientos conforme a sus preceptos, confiando en sus promesas.